Frente a Frente presenta el tema del día. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente, el primero de esta semana, una semana que parece estará ajetreada a la luz de toda la información que Eunice y Juan Carlos Sierra nos han ofrecido esta mañana, que nos brindó ayer Ulises Aguirre en TN5 Dominical. En este momento, como ustedes han podido ver, a Carlos Llanes se están allanando muchas propiedades del comisionado ya retirado de la policía, Ambrosio Maradiaga. Se tenía previsto también al menos otro comisionado ser capturado este día, pero sí ha desplazado por algunos lugares de la República este comisionado también retirado, que desconocemos su nombre, pero sí se anda tras la pista de él y otros más. Por eso les digo, parece que será una semana sumamente ajetreada. Y nosotros hoy vamos a abordar un tema que no es menos importante, es de trascendencia. El jueves anterior aquí hubo un debate en Frente a Frente sobre si era válida no es la palabra correcta, si se justificaba el incremento de policías como lo está solicitando el presidente de la República, que arguye, se reúne frecuentemente con los alcaldes en todo el país y estos le dicen: necesitamos patrullas, necesitamos más agentes, necesitamos un poquito más de logística para que nuestros policías desplazados en nuestros municipios hagan una labor más eficiente. Eso arguye el gobernante, que se ha reunido con la Asociación de Municipios de Honduras, se ha desplazado a diversos puntos de la República y ha emitido estos juicios. De hecho, todavía la iniciativa no llega al Congreso Nacional, pero no descarte usted que esta semana llegue. Precisamente a raíz de ese programa, el gobierno me ha solicitado tener hoy un espacio con dos altos funcionarios del Estado para que nos argumenten si en verdad el país requiere de más agentes policiales, más policías militares, más policías preventivos en función de combatir bandas criminales, organizaciones de pandilleros que según el mismo gobierno se han desplazado por toda la República, más el narcomenudeo, que es otro de los problemas que está afectando a la nación. Miren, yo particularmente, y en esto ya he emitido mi criterio, pero mi criterio es solo eso, mi criterio solo es uno entre los 9 millones de hondureños. El hecho es que el país enfrenta problemas estructurales serios como la delincuencia, como el narcotráfico, eso uno no lo puede negar, pero igual, ante el incremento de policías, se supone que tiene que haber algún incremento presupuestario. Y tenemos tantos otros problemas sociales que resolver, que es ahí donde entra el debate. ¿Qué nos conviene más? ¿Qué debemos priorizar en este momento? Si más policías o meterle un poquito más de insumos, de logística a los hospitales públicos, si contratar más enfermeras, más médicos, si contratar más maestros. Este es el debate. Es un debate que no tiene la intención de polemizar solo por el prurito de polemizar, sino buscar consensos que nos permitan a los hondureños definir nuestras prioridades. Este es el tema de hoy, sigue siendo el tema de hoy, el incremento de los policías militares y de otras ramas de la policía que está solicitando el gobierno. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Bueno, Cristian Nájera está preparado para socializar la pregunta de esta mañana. Antes yo quiero presentarles a mis invitados.
el secretario de Defensa, el general Freddy Díaz, aquí en el estudio de Frente a Frente. Saludo, bienvenido, general. Es un placer tenerlo aquí también en el programa. Gran placer, Ronald. Igual que al subcomandante de Fusina, el comisionado César Augusto Mendoza Matute. ¿Qué tal? Bienvenido. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Ya ustedes escucharon el tema para hoy. Espero su participación. Cristian Nájera con la interrogante para que también nos ayude a interactuar con sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones aquí en el programa. Así que adelante, Cristian. Renato, muy buen día para usted, para los invitados, para todas las personas que nos están viendo a través de Canal 5. El líder, la pregunta es esa, la que tiene en pantalla. ¿Cree usted que el desplazamiento de maras, presencia de bandas criminales y narcomenudeo en la zona rural de Honduras justifique el incremento de policías que solicita el gobierno, sí o no? Opciones A y B. Las opciones A y B son para el opinómetro, con el mensajito al 5550 que usted escribe desde el celular. Y las opiniones que vamos a leer durante el transcurso del programa son a través de @FrenteAFrente_HN, tanto en Twitter como en Facebook, las dos redes sociales de Frente a Frente. Ese es el tema, el incremento en el presupuesto de seguridad y el incremento de policías y más logística para combatir la criminalidad, con la pregunta que tiene ahí en pantalla, la pregunta que usted puede ver en pantalla. Más adelante yo vengo con los comentarios, Renato. Y esos son los tres factores que arguye el gobierno, Cristian. Sí. Justamente los que tú tienes al lado. Desplazamiento de las maras por toda la geografía nacional. Antes, según las autoridades, las maras se concentraban en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en los principales sitios urbanos del país. Y ahora se están desplazando por toda la República. Segundo, el narcomenudeo. Tercero, esto de las bandas criminales que últimamente pues nos han ganado las portadas a los medios impresos, digitales y electrónicas, como esta del mito en el departamento de Olancho. Esos son los tres factores que arguye el gobierno para solicitar más números de policías en el país. Bien, sabiendo quiénes nos acompañan esta mañana, el general Freddy Díaz y el comisionado César Augusto Mendoza Matute, solo permítanme actualizar la información de los allanamientos que hacen nuestras autoridades a bienes muebles e inmuebles del comisionado retirado Ambrosio Maradiaga. Carlos Llanes nos ha estado informando. ¿Qué nuevos elementos hay, Carlos? Buenos días. Muy buenos días, Renato. Efectivamente, nosotros venimos dándole seguimiento desde el momento de su captura contra el comisionado de Policía en condición de retiro, Ambrosio Maradiaga Ordóñez, quien en este momento aún se encuentra aquí en los juzgados de lo penal en La Granja y será trasladado en los próximos minutos hacia el juzgado con jurisdicción nacional para la celebración de la audiencia de declaración de imputados. Al mismo tiempo que la Fiscalía pues ha comunicado del aseguramiento de 23 bienes a este oficial de la policía en condición de retiro, quien está siendo acusado por el delito de lavado de activos. Sin embargo, estos aseguramientos pues ya comenzaron a ejecutarse en el municipio de Guaymaca, ya que están ubicados tanto en Guaymaca como en Comayagüela. Los del municipio de Guaymaca pues ya comenzaron a ejecutarse. Sin embargo, aquí en la capital de la República aún estamos nosotros pendientes del comunicado a las personas pues, que están encargadas de estos bienes. Pues recordemos que no es un ambiente o un movimiento como cuando hay allanamientos. En este caso pues únicamente se entrega pues el comunicado de que estos bienes pues están siendo asegurados. Pero aquí el movimiento más actual o más importante sobre este caso que se está realizando pues
Esta es la salida de este imputado de aquí de los juzgados de lo penal y que va a ser llevado hacia el juzgado con jurisdicción nacional. Aquí han llegado ya un grupo de policías antimotines preparados para encargarse de cualquier situación pues que se vaya a generar y que vaya a poner en riesgo la integridad de estos imputados. Y me refiero de estos imputados porque además de este movimiento, en el caso del comisionado Ambrosio Maradiaga Ordóñez, pues también hay una audiencia que se considera pues importante aquí en los juzgados de lo penal, y es precisamente la audiencia a la cual pues va a someterse en los próximos minutos el periodista César Omar Silva para responder pues por estas acusaciones de agresión de las cuales pues por las cuales lo acusó el venezolano Marcos Porras. Aquí por esa razón pues es que han llegado estos policías antimotines para adelantarse a cualquier intención de desorden que se pueda generar en los juzgados de lo penal aquí en La Granja. Estos son los 12 movimientos pues que se están esperando se ejecuten ya en los próximos minutos. Aquí se encuentra conmigo el comisario Funes, quien está encargado pues de este operativo policial. ¿Ustedes qué es lo que están previendo ustedes o qué es lo que están temiendo pueda ocurrir en estos juzgados? Bueno, buenos días. Sí, efectivamente está la Policía Nacional en apoyo, ¿verdad?, al juzgado de La Granja, donde tenemos un dispositivo de seguridad por cualquier situación que se pueda dar acá en estos juzgados. Pero el temor de ustedes es precisamente a la hora de que se realice la audiencia en el caso del periodista César Silva. ¿Qué es lo que ustedes están temiendo? No, nosotros tenemos presencia policial acá para una posible manifestación por parte de grupos, ¿verdad? Entonces la Policía Nacional está acá para resguardecer el orden. ¿Tienen ustedes información de que van a llegar grupos aquí a manifestarse? Bueno, como le digo, nosotros nos anticipamos a los hechos y por eso está la Policía Nacional acá ya por cualquier situación que se pueda dar. Muy bien, muchísimas gracias. El policía encargado de este operativo policial. Renato, nosotros continuamos aquí pendientes de estos dos movimientos. La salida del comisionado Ambrosio Maradiaga Ordóñez y también de la audiencia de César Omar Silva para ver cómo pues evolucionan estos dos casos. Por el momento voy a retornar con usted al estudio. Muchas gracias, Carlos Llanes. Muchas gracias. Y hoy que tengo aquí al general Freddy Díaz, secretario de la Defensa, y al subcomandante de Fusina, don César Augusto Mendoza Matute, voy a preguntarles sobre este video que se hizo viral el fin de semana, de un grupo de personas con armamento de grueso calibre desafiando al Estado. Si la inteligencia del Estado ha comprobado que esto es auténtico, si ha comprobado que en efecto son parte de los integrantes de la banda de Mito, que se ha desintegrado a raíz de la muerte de su cabecilla. Digo desintegrado en el sentido de que están dispersos porque la autoridad los anda buscando, pero por lo visto, si esto es auténtico, es la impresión que todavía sigue ahí esa banda. Vamos a ver este video y luego le pido los comentarios a nuestros dos invitados. La muerte de mi papá no se va a quedar así. La muerte de Padilla no se va a quedar así. Tenemos más y vienen más. Pinche presidente, te vas a morir. Si te estamos esperando, Juan Orlando, con tu gente. Manda a tu gente. Esto no se va a quedar así. La muerte de mi papá no se va a quedar así. La muerte del viejo Padilla no se va a quedar así, Juan Orlando. Manda lo que vas a mandar, que todos van a ser levantados. Manda a tu gente. Quitamos la familia Padilla. Poco a poco está llegando gente. Estamos esperando. Somos más gente, tenemos más armas. Aquí vienen más en camino, mírala bien, ve. Se nos está uniendo más gente, Juan Orlando. La muerte de mi papá no se va a quedar así. La muerte de Padilla no se va a quedar así. Tenemos más y vienen más. Pinche presidente, te vas a morir. Si te estamos esperando, Juan Orlando, con tu gente. Manda a tu gente. ¿Qué ha podido evaluar sobre esto, general Freddy Díaz, secretario de la Defensa, la inteligencia del Estado, sobre estos videos?
Bueno, Renato, en primer lugar quiero agradecer a Dios, como siempre lo he hecho, de estar acá en este programa tan visto por los hondureños. Agradecer a su persona por darnos la posibilidad de hablar de temas de tanta importancia y de tanta vigencia para nuestro pueblo. En cuanto a la pregunta que usted formula, quiero expresarle de que hemos estado revisando este video, estamos ahorita justamente en ese momento haciendo una revisión muy exhaustiva para poder dar una veracidad de lo que se ve en este video. Se supone que son videos que los hace la misma banda del Mito, ¿verdad? Se supone, digo. Esto ha trascendido el fin de semana, luego de lo que ocurrió la semana pasada, donde en un enfrentamiento murieron 2 policías y el jefe de la banda del Mito. El secretario de la Defensa nos dice que se están verificando, investigando, sin efecto, corresponde a estas personas este video. Por la experiencia que tiene usted en este campo de la inteligencia del Estado, general, ¿descarta o no descarta que esta gente se esté agrupando ahora que el cabecilla del grupo murió? Bueno, Renato, como una institución responsable, seria, que es la defensa del Estado de Honduras, de Fuerzas Armadas, siempre antes de dar una noticia con la certeza que usted nos pide, tenemos que hacer las comprobaciones de rigor y sobre todo los análisis que hace todas las unidades de inteligencia del Estado para poder al final dar una respuesta categórica como la que usted pide. En este momento yo lo que le puedo expresar a usted que se encuentra en la etapa de análisis, revisando en detalle, y después de eso, al final de este análisis se va a tener esa información correcta de lo que es este video en sí. Fusina, ¿qué información maneja su comandante César Augusto Mendoza Matute? Bien, muy buenos días, Renato. Igualmente quiero agradecerle por la oportunidad que nos da de podernos dirigir al pueblo hondureño. Queremos decirle que desde el momento mismo que ocurrió el hecho, Fusina con sus órganos de inteligencia, que son todos los órganos del Estado, igualmente está haciendo los análisis de ese video y de otra información que se maneja ahí en la zona, pero queremos decirle que sí le estamos dando toda la atención del caso y que también tenemos todo el recurso que se tenga que utilizar para asegurar que las personas y los compatriotas de esa zona sepan que el Estado está pendiente y que no los vamos a dejar de la mano. Esa banda estaba siendo investigada desde hace 2 años. Escuché en uno de los trabajos que nuestros equipos periodísticos de Televicentro han hecho y lo leí también en la prensa. Bueno, la verdad es que producto de la intensidad de las operaciones policiales militares en el marco de Fusina que se ha llevado a cabo en las zonas urbanas, no solamente Olancho está con problemas de bandas criminales, sino también otros departamentos como Ceiba, como Progreso. Producto de ello, el año pasado y el año antepasado se hicieron operaciones importantes que permitió darle captura a criminales no solamente de área rural, sino también de área urbana que estaban desplazados en el área rural y hasta este momento hay más de 17 casos judicializados, incluso ya con bastantes indicios para tener sentencia condenatoria. Producto de ello son estos desplazamientos que se ha tenido con el gobierno para poder identificar en el sector, en el terreno, cuáles son los problemas que están aquejando a nuestros compatriotas y en función de ello hacer todo lo que corresponda para reducir aún más principalmente los delitos contra la vida, a la par de otros delitos que al final vienen a redundar en pérdida de vidas humanas, como es la violencia doméstica, la extorsión, el sicariato y una denominación de crímenes que se están dando producto de mucha pérdida de valores y que muchos de nuestros compatriotas pretenden más fácil ganar el dinero de forma ilícita y más fácil, pero que al final tiene consecuencias graves. Bandas criminales siempre han existido, ¿verdad? Pero ¿ven un incremento en las mismas ustedes en estos últimos años?
Bueno, la verdad es que en los últimos días hemos tenido desafortunadamente información de la organización de bandas criminales, pero el Estado siempre es más fuerte y estamos nosotros con la mejor intención de asegurar de la mejor forma posible a nuestro pueblo. Y es por ello que se está dinamizando y se está pidiendo fortalecer los operadores de justicia, y quiero decirle que no solamente es Policía Nacional, igualmente Policía Militar, fiscales que se necesitan en muchos lugares, jueces para... producto de estas visitas detectamos que hay lugares donde tenemos nada más 2 jueces para un solo departamento, jueces de letras. Entonces hay que también hacer énfasis en eso, Renato, que no solamente es la parte de la prevención, sino también de la inteligencia de nuestros fiscales, que es tan importante para efecto de los requerimientos fiscales y del impulso procesal, que es tan importante, y los jueces, que son al final los que se cargan con tanta detención producto de esta intensidad de las operaciones en el marco Fusina, que al final no pueden darse abasto, porque también se está pidiendo que se incremente también más fiscales, más jueces y agentes de inteligencia para anteponernos a los hechos. ¿Sigue la misión de policías tras la banda del Mito? ¿El resto de integrantes? Claro que sí, las fuerzas especiales de Policía Nacional y Fuerzas Armadas están operando en el lugar. El alto mando está pendiente de las operaciones que están llevando a cabo en el lugar, y también en otros que se ha tenido información que también están cometiendo hechos criminales. Muy bien. Bueno, viene ahora la pregunta clave que nos convoca esta mañana frente a frente al general Freddy Díaz y al comisionado César Augusto Mendoza Matute. ¿Realmente tiene necesidad el Estado de Honduras de incrementar el número de policías militares, el número de policías preventivos, agentes de investigación? ¿Cuál es nuestra realidad? Para que el presidente esté solicitando, todavía no está la iniciativa en el Congreso, pero sí todos los días tenemos una información sobre eso, un mayor número de agentes policiales para desplazarlos en toda la República. ¿Considera usted el panorama nacional, los problemas económicos, sociales que tenemos, las necesidades de todo tipo que hay en el país? Cuando se nos dice que se ha desplazado el narcomenudeo, que las maras ahora no se concentran solo en las principales ciudades, sino que en toda la geografía nacional, que aparecen bandas como la del Mito y otras. En este panorama, usted como hondureño, porque al final usted es el que paga con el presupuesto, con nuestros impuestos, para construir el presupuesto y pagar a los servidores públicos, a los trabajadores del Estado. ¿Cree usted que en estas condiciones es necesaria más presencia policial? ¿Sí o no? Recuerde que ellos están para argumentarnos la solicitud que pronto hará el gobernante. Y nos gustará atender a sus mensajes, leerlos, para hacernos un panorama de lo que está pensando todo el pueblo hondureño. Así que la pausa y enseguida entro con el secretario de la Defensa y el subcomandante de la Fusina. Ya vamos a tener el tráfico vehicular con César Quintanilla, vamos a tener los mensajes también con Cristian Nájera, y ahora viene la parte toral del programa. General Freddy Díaz, ¿necesitamos más agentes policiales? ¿Necesitamos más policías militares? Renato, hemos acompañado al señor presidente de la República en toda la gira que hicimos en el país. Y hay un clamor popular de todos los alcaldes, de las autoridades locales, también de la sociedad civil, de poder tener más seguridad en sus pueblos. Es una gran demanda. En ese sentido es que el presidente ha recogido todos estos reclamos o todas estas quejas, y hay un estudio muy bien estructurado de lo que se necesita en el Estado de Honduras en cuanto a recurso humano, como a todo lo que es la logística.
Sabemos la situación del Estado de Honduras, la conocemos muy bien, pero pienso que es el momento de hacer ese estudio, que es lo que se está haciendo, de poder tener una Policía Nacional acorde a las necesidades del Estado de Honduras y en este caso Fuerzas Armadas, que está en apoyo a la Policía Nacional, poder tener también los recursos correctos para responder a esas necesidades que tiene el Estado de Honduras. En cuanto a Policía Militar, Renato, lo que está autorizado son 5.000 policías militares, nos hacen falta 762 policías militares para completar lo que ya está aprobado. En ese sentido estamos haciendo también todo el estudio correcto y como siempre se ha hecho con la seriedad y sobre todo viendo la necesidad de poder tener un país seguro. No podemos hablar de otro tema antes de hablar de seguridad, Renato, y hay que establecer las prioridades. Si ocupamos la seguridad para desarrollar todo el resto de actividades en el Estado, creo yo que es necesario ver y hacer ese análisis que usted muy bien lo ha planteado siempre, de dónde viene el Estado de Honduras, el abandono que hubo por décadas sobre lo que era la seguridad del Estado y ahora en una recuperación plena de todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad, una fiscalía ya muy repotenciada, con nuevas instituciones como la ATI, con grandes resultados, el Poder Judicial también, la Policía Nacional, estamos viendo cómo en este proceso corto de tiempo ha llegado a tener ya una cantidad de efectivos, pero hace falta mucho para llegar al número que necesita la Policía Nacional. Entonces, en ese sentido creo yo que el presidente de una manera seria y ordenada ha recogido toda esta información, estamos analizando la situación real de todos los organismos del Estado para hacer un planteamiento de acuerdo a lo que necesita el Estado de Honduras para seguir brindando esa seguridad que tanto necesita y que la pide nuestro pueblo. ¿No tenemos todavía los 5.000 policías militares? No. Nos hacen falta 762 policías militares. Ese ha sido un ciclo de crecimiento ordenado, como debía hacerse en una institución como Fuerzas Armadas, y miraremos este año las posibilidades que está planteando el presidente de la República para poder completar estos 5.000 policías militares que ya están autorizados por el Congreso y que acorde a la actividad que hay real en el campo, acorde a la situación real que hay, es necesario, son sumamente necesarios para poder seguir trabajando junto al resto de operadores de justicia para seguir mejorando la situación de seguridad del Estado de Honduras. En todo caso, si se incrementa el número de policías militares, el techo es 5.000. Más allá de ese techo no se puede aprobar nada. En este momento ya está aprobado. Correcto, ya está aprobado hasta los 5.000. Se miraría la necesidad y ese es el estudio que se está haciendo para la aprobación de más policías militares aparte de los que ya están aprobados. Fíjese que yo soy reiterativo con la pregunta, pero necesitamos desentrañar y entender bien los hondureños el por qué se está haciendo esta solicitud. Es que ha crecido el crimen. ¿Ya no dan abasto con lo que tienen para combatir la criminalidad en Honduras, general? Renato, esa pregunta es una pregunta que es la que ha estado en el debate a lo interno y a lo externo de las instituciones que tienen que ver con la justicia del Estado. Si tenemos países en el sur, en Sudamérica, que están produciendo 4 veces más droga de la que producían antes, y que Honduras es un país ideal para transportar esa droga hacia el norte. Tenemos que estar preparados de acuerdo a esas amenazas y a esos estudios que se están haciendo. Pero la droga es un negocio de millones, de miles de millones de dólares. Honduras no puede descuidar, no se puede descuidar una vez más como se hizo en el pasado. Tenemos que tener estrategas y en ese sentido la seriedad del señor presidente de la República de ver lo que viene, de ver lo que ha estado sucediendo y desde luego poder consolidar lo que se ha conquistado ya. No podemos retroceder, no podemos ver que lo que hemos avanzado en materia de seguridad se pueda descuidar un minuto, un segundo. En ese sentido hay equipos de especialistas trabajando para ver la realidad del Estado de Honduras, pero sobre todo, Renato, en esta gira ha sido de mucho provecho
Es una gira de trabajo fuerte que pudimos realizar con Fusina y donde pudimos ver las necesidades reales de cada sector del estado de Honduras, de cada región. A veces nos concentramos solamente en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba o las otras ciudades más importantes del estado y no nos acordamos de los poblados que están en occidente, que están en oriente o en el sur. Hemos podido ver cómo se ha incrementado el narcomenudeo en todo el estado de Honduras. Hemos podido ver cómo Choluteca, Valle, que eran departamentos que no presentaban las situaciones que están presentando hoy, atenderles y se pudo ir allá y comprobar y escuchar a personas de la sociedad civil, no solo a los alcaldes, de la necesidad de más seguridad, de la necesidad de más policía nacional, de la seguridad de más policía militar para poder ellos seguir desarrollando esas actividades cotidianas que hace nuestro pueblo. Ahora, se ha librado una batalla contra la criminalidad, contra los narcos. Eso ningún hondureño lo puede negar. Pero cuando se plantean más policías militares, más policías, uno se pregunta, ¿es que no ha dado resultados la estrategia o la que le formulé hace algunos minutos? ¿O es que sigue creciendo la criminalidad en el país? Y ahí surge otra pregunta. ¿Pero habrá techo para los policías si la criminalidad va en constante aumento general? Renato, porque el riesgo es tener demasiados policías, demasiados militares en un país que requiere de inversión en otras áreas y que todos coincidimos. Renato, los estudios internacionales dicen que tenemos que tener 300 policías por cada 100.000 habitantes. Ese es el estándar. Estamos a mitad de lograr eso. Entonces se ocupan más policías. Se ocupa más equipo, se ha invertido en equipo, se ha invertido en más recursos, pero ¿a dónde nos encontramos hoy? Y esa es la pregunta que tenemos que contestar. Yo quiero expresarle a usted que antes de ser soldado por 40 años, ahora como ministro soy hondureño, y lo que estoy viendo es que construyamos el país para nuestros hijos, para nuestros nietos, acorde a una seguridad que debe ser controlada por el Estado, por los organismos del Estado. Esa es la seriedad con la que se está hablando hoy, y esa es la seriedad con la que estamos haciendo todos los estudios para hacer planteamientos serios y desde luego viendo que sí Honduras necesita tener más recursos en seguridad para poderle dar la seguridad a nuestro pueblo que se ocupa. Ese dato me importa que profundicemos. El estándar internacional nos dice que se requieren ¿cuántos policías por 100.000 habitantes? 300 policías por cada 100.000 habitantes. ¿Y tenemos en este momento cuántos policías por cada 100.000 habitantes? Alrededor de 200, más o menos 200 en este momento. En esta ocasión que se está solicitando el incremento policial, ¿se quiere llegar justo de forma total a ese número que nos dice el estándar internacional? ¿O es gradual hasta llegar a los 300? Para que solo en Policía Nacional estamos hablando que estamos ahorita alrededor de 18.000 y se ocupan 26.000 para iniciar con una buena seguridad. Entonces hay una deficiencia de 8.000 policías nacionales en este momento. Eso es lo que solamente Policía Nacional. Ahora, Fuerzas Armadas, que está en nuestra Constitución de poder apoyar a las instituciones del Estado y en este caso al Ministerio de Seguridad. El caso de Policía Militar, que ha dado los resultados para lo cual se creó, Renato, con grandes resultados. Yo creo que es meritorio que podamos evaluar el trabajo que ha hecho Policía Militar y desde luego ver la posibilidad, cómo especializarlos más para seguirle dando ese apoyo a Policía Nacional para poder tener un país totalmente seguro. El crimen, Renato, todo el crimen organizado y todo lo que es pandillas, maras, usted ha podido ver cómo está el estado de Honduras. A veces aquí la situación, Renato, es invertir más en seguridad y no en educación. Yo le puedo decir en este momento, el presupuesto de educación son casi 30.000 millones. En defensa estamos llegando a 8.000 millones, de esos 8.000 millones estamos hablando que más de 1.000 millones son en cuestiones de seguridad social para los miembros de Fuerzas Armadas. Entonces, claro, el Estado de Honduras sí invierte más en educación.
Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es que si ese presupuesto que está en educación es el presupuesto adecuado, y después de eso si está siendo bien utilizado en educación. Pero el Estado de Honduras, si queremos ver la mejor herramienta de planificación del Estado, es el presupuesto nacional. Si analizamos el presupuesto nacional, vamos a poder ver que educación sí tiene la importancia en el Estado de Honduras, porque se le dedican más recursos. Tenemos que hacer las exigencias de rigor para que esa educación sea la correcta, sea la acorde a la actualidad del día de hoy, y podamos tener los hondureños y las hondureñas que el Estado de Honduras necesita. Tenemos que revisar todo el estamento del Estado de Honduras en todas sus fases, en todas sus etapas, para poder así, Renato, llevar las necesidades reales del Estado de Honduras en cuanto a seguridad. Miren, en este tema yo he estado conversando en los últimos días con diversos sectores. Por ejemplo, desde el sector privado se plantean: nosotros no nos vamos a pronunciar, simplemente vamos a esperar que nos digan de dónde van a obtener el dinero para hacer ese incremento de los policías militares y de todo el aparato de seguridad que está solicitando el presidente de la República. Esa es la versión que he escuchado de los personeros de los gremios empresariales. Queremos que nos digan de dónde se van a obtener los recursos para financiar el incremento de policías militares, policías preventivos y todo el aparataje que conlleva la seguridad nacional. Ya pronto voy a tener la respuesta del general Freddy Díaz Zelaya. Antes, solo quiero remarcar en este punto, porque me dice el general que hacen falta 8,000 policías para tener el estándar internacional de 300 policías por 100,000 habitantes, que en este momento solo tenemos 200, incluyendo los militares en estos 8,000, ¿verdad? A veces incluyen, en el caso de la policía militar. En los 8,000 que restan. Sí, no. Solo Policía Nacional. Solo la Policía Nacional. Hacen falta 8,000. Y más de 700 policías militares. El Congreso aprobó 5,000 policías. Según nos dice el general Díaz Zelaya, todavía no tienen 5,000 policías militares. Faltan como 700 y un poquito más para cumplir con ese techo de 5,000. Ahora yo quiero escuchar al subcomandante de la Fusina, al comisionado César Augusto Mendoza Matute. Más allá de los argumentos del general Díaz Zelaya, yo creo que necesitamos otros ante la pregunta insistente que se hace la gente. Y es válido que la gente se pregunte. Porque miren, cuando la gente va al Seguro Social, cuando va a un hospital público, yo solo pongo esos dos ejemplos porque son los ejemplos clásicos. Son los ejemplos cotidianos. Mire, me dieron esto y no hay medicamentos. Mire, me dieron una cita para dentro de 8 meses. Mire, no hay esto, no hay lo otro. Y es ahí donde uno dice, sin demeritar que el país necesita de una eficiente seguridad, pero también hay otras prioridades que la gente se queja diariamente porque no encuentra las soluciones del Estado a sus problemas cotidianos, como quisiera la gente. Entonces, ¿por qué razones? ¿Por qué razones? Para usted la misma pregunta, comisionado. Honduras necesita más policías militares, más policías preventivos. Bien, Renato, precisamente una de las dinámicas cambiantes en Operación Morazán 2 es no solamente la parte de la represión, de la captura de delincuentes para ponerlos a disposición de los tribunales, sino más bien esta nueva dinámica persigue que después de haber hecho las operaciones con los recursos que tenemos en este momento, también el Estado, a través de la Dirección de Intervención Social, está llevando a cabo proyectos importantes que están mejorando la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Por ejemplo, estuvimos visitando con el señor comandante Fusina el día viernes Ciudad de España, y yo los invito para que puedan ir ahí a Ciudad de España y podrán ver que con la seguridad que está en el momento, en el tiempo y en el espacio de policías y militares,
cómo los niños están teniendo una mejor calidad de vida. Tuve la oportunidad de ingresar a un lugar donde había más de 300 adultos de entre 40 y 60 años que estaban con ese grupo de la Dirección de Intervención Social y fuimos aplaudidos cuando ingresamos ahí. Se nota la alegría de las personas. Estuvimos preguntando a los niños, a las personas adultas cómo se sentían, y sí vale la pena el poder multiplicar más recursos. Yo creo que mi general Díaz Zelaya fue bastante explícito, bastante claro de que en la medida en que el Estado mejore la seguridad de nuestro país, seguramente habrá más desarrollo. Yo siempre pongo el ejemplo de las verjas en las casas, de la misma seguridad que tiene este complejo acá. Seguramente la seguridad que ustedes pagan, el muro que ustedes tienen, de repente es lo más caro, pero es lo más necesario, porque si ese muro no estuviera ahí, no estuviera asegurado lo que tenemos acá adentro. Igual en una casa, por muy moderna que sea, está rodeada de barras de seguridad, y de repente son caras, la inversión fue cara, pero para asegurar lo que está dentro y que lo de adentro pueda producir, la seguridad siempre es importante. Como muy bien lo dijo el presidente, hemos avanzado con los recursos que tenemos el compromiso. Quiero decirle que yo soy una persona totalmente convencida que en la medida en que las operaciones sean combinadas, por ejemplo, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, en esa misma medida las operaciones serán más transparentes. ¿Por qué? Porque son dos instituciones que están compitiendo para mejorar y al final el usuario final, que es nuestro pueblo, va a recibir ese producto. Entonces sí considero que es importante mejorar la logística en este momento. Para podernos movilizar al área rural se necesitan todavía muchos vehículos. En el caso de la Policía Nacional le pongo un ejemplo. Se ha tratado a través de un esfuerzo grande del gobierno de la República, el señor ministro de Seguridad, tratar de poner una patrulla, un vehículo en cada municipio, y las personas se preguntan, en muchos de esos lugares no hay ambulancias, por ejemplo, y yo le aseguro, y en este momento puede monitorear, seguramente vienen 10, 12, 15 patrullas con mujeres a punto de parir, con señores en edad adulta que tuvieron problemas clínicos o médicos, y como no hay una ambulancia, ahí está la patrulla policial o la patrulla militar, que también están en los lugares, trayendo a esas personas al centro médico más cercano. Así es que la nueva dinámica del servidor de seguridad ahora no solamente es la represión, sino también la intervención de ayudar a su pueblo en los lugares donde se requiere. La intención de esta operación Morazán 2, el involucrar a los alcaldes, a los gobernadores, a los presidentes de Cámara de Comercio, a la sociedad civil, es precisamente ese acercamiento para que un solo grupo de operadores de justicia y sociedad civil llevar desarrollo a las comunidades. Miren, es un tema sumamente complejo el que estamos debatiendo esta mañana, porque surgirán muchas voces que dicen, pero si no hay más inversión social, si no hay más inversión en educación, si no hay más inversión en salud, habrán más niños hondureños con menos oportunidades. Tendremos más hondureños a futuro asociándose en pandillas. Miren qué complejo esto. Pero viene la seguridad del Estado y nos dice, pero si no invertimos en seguridad en este momento, es muy difícil que el Estado cree condiciones para atraer inversión nacional y extranjera y generar riqueza para mejorar los presupuestos del país y así tener mejores escuelas, tener mejores hospitales. El tema este no es tan sencillo, ¿verdad? ¿Qué priorizamos entonces? Por eso yo espero que usted esté participando ahí en nuestras cuentas de redes sociales, el gobierno diciéndonos el estándar internacional para tener una policía más eficiente son 300 agentes de policía por 100.000 habitantes. Y en este momento solo tenemos 200, faltan 8.000. Además, el Congreso autorizó 5.000 policías militares. En este momento solo hay como 4.250, faltan 750.
Cuando preguntamos a diversos gremios, no. Preferible que esos dineros se orienten a otras áreas del país donde hay necesidades. Si le preguntamos a los empresarios, bueno, esperamos que nos digan de dónde van a sacar más dinero para ese incremento, porque ajustes impositivos no los vamos a tolerar. Y después caemos en este debate. ¿Para qué más militares? ¿Para qué más policías? Si tenemos serios problemas en este momento estructurales donde hay que invertir para ir solucionándolos. Pero se nos dice, pero si no invertimos en seguridad, no estarán las condiciones idóneas para que haya inversión. Si no hay inversión, no hay generación de empleo, no hay generación de riqueza. Este es el debate que tenemos hoy aquí en Frente a Frente. Y seguimos después de la pausa. Ya regresamos a Frente gracias a Banco. Continuamos con el Frente a Frente. Esta mañana el secretario de Defensa, don Freddy Díaz Zelaya, y el subcomandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Fusina, don César Augusto Mendoza Matute. El viernes anterior, el analista y coordinador del Centro de Documentación de Honduras, CEDO, Víctor Mesa, le dijo a Proceso Digital que la crisis en materia de seguridad no se soluciona con dinero y con el incremento de elementos policiales, sino con una mejor política en seguridad. No todo se soluciona con dinero y con más policías. El problema no es más policías, sino de mejores policías, dijo inicialmente Mesa. Añadió que además el problema es la prioridad del presupuesto actual. Nunca antes en la historia de Honduras la seguridad y la defensa había absorbido tanto dinero y sin embargo los resultados dejan mucho que desear. En ese sentido consideró que no hay una distribución adecuada del presupuesto y las políticas de seguridad no están funcionando porque no hay los resultados que se esperan. Finalmente indicó que el repunte de la violencia está relacionado con el fracaso de las políticas de seguridad, así como la desconfianza que tiene la población hondureña debido a que no hay resultados. Me interesan estas declaraciones de Víctor Mesa, general Freddy Díaz y comisionado César Augusto Mendoza Matute, porque es uno de los hombres que generalmente es solicitado por diplomáticos europeos y de otras geografías para escuchar su visión crítica del estado de cosas en Honduras, en materia social, en materia económica, en materia de seguridad. Por lo que sé, muchos embajadores, mucha gente que viene de los países con los que tenemos relaciones, busca al CEDO para que se le interprete la realidad nacional. Y de aquí, de estas declaraciones en Proceso Digital de Víctor Mesa, podemos extraer tres preguntas así rápidamente. Él dice que no necesitamos de más dinero para policía, no necesitamos de más números de policías, sino de policías con más calidad. Comencemos con alguien que es policía, con el subcomandante de la Fusina, luego escuchamos la opinión del secretario de Defensa, don Freddy Díaz. Don César Augusto. Sí, Renato, muy respetable la opinión de don Víctor Mesa. Sin embargo, quiero decirle que igualmente a la par del incremento del recurso, hemos mejorado mucho en la capacitación de nuestros policías. En este momento, la Academia Nacional de Policía, por ejemplo, que está formando los nuevos
oficiales de la policía, estamos intentando no solamente graduar un profesional en el combate al crimen, sino un oficial que se integre a la comunidad con altísimas capacidades. Por ejemplo, un oficial que recién va a egresar ahora, incluso está ya en un porcentaje altísimo del segundo idioma. Pero lo más importante no es eso, sino la calidad de persona, la calidad de servidor público, que sepa que al llegar a una comunidad es parte integral como líder de la seguridad para apoyar a las autoridades locales en el desarrollo de las comunidades. Y en el caso de nuestros agentes de policía, para poder ser policía ahora se requiere mínimo de 12 años de escolaridad, es decir, un profesional de educación media. A la par de ello, esta persona es sometida a una intensidad de pruebas de todo tipo y en un periodo de un año se le forma altísimamente, le reitero, no solamente en aspectos de seguridad, sino en una persona de servicio público. Usted puede ver ahora con suma facilidad cómo un policía siente la necesidad, no solamente para que le saquen una fotografía, de cruzar a un anciano de un lado a otro, de parar el tráfico para que pueda circular las personas porque no hay un puente peatonal, por ejemplo. Y no solamente eso, usted puede ver ahora con suma regularidad cómo policías, hombres y mujeres, atienden partos en la calle, en taxis, en patrullas, precisamente porque se le ha desarrollado una altísima calidad de humanidad, a la par de nuestras fuerzas especiales, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Ya no es nada más aquel policía de contacto y de choque, sino también están como una obligación de todos los policías ser policías comunitarios, poder pasar por esta capacitación de ser un policía que siente, que se tiene empatía por su pueblo y que ya no solamente anda en la calle a pie o en vehículo con la intención de capturar personas, sino más bien ir visualizando que hay incorrecto, que hay malo, si hay una tubería mala porque está botando agua, informar a la autoridad correspondiente o cualquier otra actividad que sea de servicio comunitario. Se les desarrolla esa capacidad, por ejemplo, en las comunidades para que pueda integrarse a juntas de agua para elevar un proyecto para mejorar la calidad de las personas. Calidad humanística. Un hombre humano, una mujer humana que sea parte de la comunidad. Pero ya en el aspecto técnico, profesional, para combatir la delincuencia, me imagino que a eso se refiere el analista Víctor Mesa. Claro que sí, igualmente, por eso se aumentó de 6 meses a 1 año, para tener ese espacio que nos permita que el policía preventivo no solamente tenga la capacidad de ser comunitario, sino también de intervenir en cualquier operación que se requiera del uso de la arma, haciendo uso exacto de la misma, sin abusar de la autoridad, es decir, el uso racional de la fuerza. Pero sí creo que tenemos altísimas capacidades, no solamente en la Policía Nacional, sino también en Fuerzas Armadas, a través de Policía Militar, de las mismas Fuerzas Especiales de Fuerzas Armadas, que ahora trabajamos en equipo con la dirección técnica y jurídica de nuestros fiscales para asegurar que la operación sea lo más transparente posible. Le quiero hacer una última pregunta antes de pasar siempre a otra pregunta derivada de la opinión de Víctor Mesa, en el sentido de que no hay los resultados en materia de seguridad que se esperaban, no obstante que en estos últimos años se ha invertido mucho en la seguridad del Estado, tanto a nivel de Fuerzas Armadas como de la Secretaría de Seguridad. Voy a escuchar la opinión del general Díaz Zelaya en cuestión de segundos. Mire, por ejemplo, con la muerte de estos 2 tigres la semana anterior, cuando fueron allá a tratar de desintegrar a esta banda del Mito, murió el cabecilla, el famoso Mito, y murieron dos tigres. Para alguien inexperto, neófito totalmente en asuntos de seguridad, uno dice, ¿cómo es posible? Si ellos fueron, me imagino que fueron a ver las condiciones geográficas de la zona, tendrían que estar bien informados de cuántos integraban esa banda, cuántos estarían en ese momento. Debieron presumir que si la zona es quebrada, desde un lugar lejano y muy arriba pudieron verlos cuando ingresaban al lugar.
Y la gente dentro de su falta de expertise, ¿por qué murieron 2 cobras, dice, y solo murió un cabecilla de la banda? Hablando de la calidad de nuestros policías. Bien, Renato, la planificación es una cosa y la operación en el terreno es otra. Quiero decirles que en la planificación, tanto policías como militares consideramos incluso hasta el tiempo que va a imperar en ese momento, porque tenemos un asesor en inteligencia, ya hay un reconocimiento previo del terreno, pero nosotros sabemos que en estas operaciones siempre hay un riesgo que correr. Recuerde usted que sea como sea, quienes manejan el territorio, quienes manejan peor cuando son junglas como en Olancho, que si usted puede ver, el combate se llevó a cabo en un área bastante complicada. Pueden haber muchos movimientos que de la planificación al llevar a cabo la operación pueden variar muchas condiciones. Lamentamos que hayan habido muertes, personas que perdieron la vida, pero quiero que sepa que sí hay un altísimo entrenamiento. Tenemos no solamente la capacitación con Norteamérica, con la policía norteamericana, sino también con israelitas, con la policía colombiana, con la policía chilena, pero siempre de la planificación, por muy bien que esté, es como el pensamiento, del pensamiento a la cabeza hay una cosa, y de la cabeza a la estructura de la planificación hay otra, y de esa planificación al llegar al terreno hay otras variantes. Así es que no fue porque hubo una mala operación, sino que son riesgos que se corren en estos trabajos, pero igual estamos tratando de mejorar cada día, estamos tratando de conseguir a través de las lecciones aprendidas todas las conocimientos que nos permitan ser más efectivos, porque la verdad es que el éxito total de una operación es cuando no hay víctimas ni de un lado ni del otro. Recuerden que este debate viene por la inminente iniciativa que será presentada por el Ejecutivo al Congreso para incrementar el número de policías militares y policías preventivos. ¿Cómo valora este criterio General Díaz Zelaya, en el sentido que el problema es que las políticas de seguridad no están funcionando porque no hay los resultados que se esperan? Que los resultados en materia de seguridad dejan mucho que desear, no obstante toda la inversión que ha habido en los últimos 7, 8 años. Bueno, Renato, en primer lugar, un respeto enorme para el señor Mesa. Sabemos que es un estudioso de la situación social del Estado de Honduras. Pero lo que yo le puedo decir al señor Mesa es de que en primer lugar tenemos que llegar al número mínimo de policías para poder hacer lo que él está haciendo. Mientras no tengamos el número mínimo de policías por cada 100.000 habitantes, entonces no podemos, yo pienso, exteriorizar conceptos de esa manera. Yo puedo decirle, Renato, por la cercanía que he estado de la Secretaría de Seguridad, lo que pasó antes haciendo policías en 3 meses. Hoy estamos en 1 año haciendo esos policías, con una currícula exhaustiva, después de eso con los exámenes de rigor para que ingrese esa hondureña y ese hondureño a la policía, y después de eso con una preparación fuerte en todos los campos para tener los policías que sí Honduras requiere. Es totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Mesa en cuanto a la preparación, en cuanto a las exigencias que debe tener ese policía. Pero Renato, este tema lo hemos abordado con usted en estos últimos 5 años de varias formas. ¿Qué pasaba con el sistema carcelario del Estado de Honduras? Con el sistema penitenciario del Estado de Honduras. 60 años, 100 años de abandono, Renato. Si es el último eslabón para recuperar a ese hombre que ha cometido un error o a esa mujer que ha cometido un error, pero si era esa cárcel más bien el centro donde se especializaba en el crimen o donde salían las órdenes para asesinar, y se ha hecho la inversión correcta, pero tenemos más necesidad de seguir mejorando el sistema carcelario del Estado de Honduras. Entonces, si no hacemos ese análisis correcto, Renato, ¿a dónde está Honduras? ¿Dónde está hoy? ¿Lo que hemos mejorado? Pero Renato, yo he viajado en los últimos años tanto a
a esa gran nación del norte, a Estados Unidos, a otros países, y hay un reconocimiento pleno de lo que Honduras ha hecho. Muy pocos países, o tal vez ningún país, ha hecho lo que ha hecho Honduras en seguridad. Entonces, cuando a mí me dicen que no hay una política de seguridad con los resultados que tiene el Estado de Honduras, ¿por qué nosotros los hondureños no somos los primeros en reconocer que si no se hubiera hecho lo que se hizo en los últimos años de gobierno del presidente Lobo y en los años del presidente Hernández de gobierno, haber parado el incremento de homicidios diarios? Ese era un reto. Solamente pararlo. Lo hicimos y ahora lo hemos disminuido a más de la mitad. Estamos en menos 40 homicidios. Sabemos que no es bueno eso todavía, que tenemos que trabajar más, y de eso es lo que estamos hablando hoy. De tener mejores resultados, de poder atender ese reclamo de nuestro pueblo, de que ocupan más recursos para la seguridad del Estado, y desde luego con la responsabilidad que todos los hondureños debemos de exigir, que esos recursos que van a seguridad y defensa sean invertidos en la debida forma, que esos recursos que se invierten en la seguridad del Estado de Honduras den los resultados para lo cual se invirtió. Ese es el compromiso que tenemos y que hemos asumido hoy de frente a nuestro pueblo y de frente a las autoridades, porque hay una confianza, Renato, de una autoridad de nuestro pueblo, sobre todo en una institución como es las Fuerzas Armadas y como es la Policía Nacional. Hay reclamos permanentes, hay exigencias permanentes. Todos los días, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas se está depurando permanentemente para tener los hombres y las mujeres con el compromiso que Honduras ocupa. Pero Renato, hoy tenemos 75 muertos, héroes nacionales que han muerto en defensa de los hondureños, de los cuales podemos hablar de la Policía Nacional 53, de las Fuerzas Armadas 17 y de las fuerzas anti-extorsión, ahora antimaras y pandillas. Estamos hablando de 5 héroes, 5 hondureños y hondureñas que dieron la vida por nosotros, por el compromiso que hemos asumido para poder tener una mejor seguridad en el Estado de Honduras. Seguiremos trabajando fuerte y seguiremos vigilando que esos recursos que el Estado invierte en seguridad y en defensa, y sobre todo en el campo que a mí me compete, sean invertidos en la debida forma, y estar listo todos los días, Renato, para que las instituciones de auditoría del Estado puedan llegar a comprobar si es cierto lo que yo estoy diciendo, para que esos recursos siempre estén siendo utilizados para lo cual fueron asignados. Vamos, si se produce la aprobación de este incremento de policías militares y preventivos en el Congreso Nacional de la República, porque la iniciativa será presentada en los próximos días, ¿de dónde se obtendrán estos recursos? ¿En qué está pensando el gobierno? ¿Hacer transferencias del mismo presupuesto? ¿Hacer ajustes a lo ya presupuestado para invertirlo en el financiamiento de nuevos policías? ¿Qué está pensando el gobierno? ¿En crear alguna tasa adicional para financiar el incremento de los policías? Es una parte que también necesitamos escuchar para tener un pensamiento más claro en torno a esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Estoy seguro que tanto el general secretario de la Defensa, Freddy Díaz, como el subcomisionado de Fusinas, Augusto Mendoza, tienen algunos detalles de dónde se obtendrá el dinero, si no es así, porque no es su área, pero bueno, quizás sí. De no ser así, intentaremos indagar hoy con la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora. Ojalá que nos atienda Rocío, que ha de estar informada, porque miren, si faltan 8,000 policías solo en la Policía Nacional Preventiva, si faltan más 700 policías militares y se quiere lograr ese número de un solo, bueno, son millones los que tienen que invertirse. ¿De dónde se van a obtener? A menos que sea gradual, pero aún así recursos debemos tener para comenzar a financiar nuevos policías. Todo esto vamos a tratar de despejarlo inmediatamente después de la pausa, en que también estará César Quintanilla con el tráfico vehicular y Cristian Nájera con los mensajes que nos llegan en grandes cantidades del público.
Ya regresamos a unidades. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Con tecnología de punta, Banco de Occidente te ilustra, te informa sobre tránsito vehicular, los puntos complicados esta mañana de lunes, el Boulevard Centroamérica a la altura del túnel frente al Instituto de Previsión Militar Iván País. Descendemos y hasta el Boulevard Centroamérica y ahí conectando con el Boulevard Suyapa, que también está observando líneas complicadísimas de tránsito vehicular. Ahí tenemos otras líneas adyacentes que están fuertemente congestionadas a esta hora de la mañana. La calle Real de Minas hasta el Honduras Medical Center, avenida Juan Lindo, avenida Ramón Ernesto Cruz. Y tenemos también la parte baja del Boulevard Centroamérica. Otros puntos de interés en las cercanías del Estadio Nacional de Tegucigalpa, Tercera Avenida, Puente Estocolmo. Para que usted, si se va a mover en esos puntos, pues tome en cuenta esta información frente a estos centros comerciales del Boulevard Morazán, Hospital San Felipe, puntos que también están reportando tránsito vehicular. Vamos a San Pedro Sula, un ojito rápido al Boulevard del Norte, que ha estado con fluctuación de tránsito vehicular. Ahora mismo pues aparecen algunas alertas que usted debe valorar. En el Boulevard del Sur está en mejoría frente al sector del Campo de Gas y el Boulevard del Este. San Pedro Sula y Tegucigalpa vistos con la plataforma tridimensional Waze y por cortesía de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Seguimos monitoreando, regresamos en breve, pendientes. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hay bastantes opiniones de la gente en redes sociales, vamos a leerlas. Comenzando con Dosni, que dice: entre más policías tenemos, más delincuencia hay. Ellos aceptan a todos en sus filas, mareros, narcos, drogos, sicarios. Y el problema es que son policías y militares. Es de invertir en educación basada en emprendedurismo. Más negocios, más personas trabajando, menos delincuencia. Luis Valle, votos rurales, maras en la zona rural. Edgardo Mejía, respetando la ley de libre emisión del pensamiento, solicito pregunten a los presentes cómo es posible que una banda operara impune por 10 años. Eso solo es posible con la colusión de miembros de la policía. Están investigando a policías o se hacen de la vista gorda. Hablando de la banda de Mito Padilla en Olancho. Oscar Sánchez dice: esa solo es una excusa para tener quien los defienda a ellos. Lo que Honduras necesita es invertir en salud, educación y fuentes de empleo. José Mario Reyes: más policías entrenados y verificados. Se necesita poner orden. Ciudades como Catacamas, que nunca habían tenido grupos urbanos delictivos, se percibe el ambiente de inseguridad. Se necesita apoyo de la policía militar siempre, así que se necesita el incremento de manera estratégica y efectiva. Jorge Hernández: sumado al hecho que fueron separados arriba de 5.000 policías, es necesario el nuevo nombramiento de policía junto a una efectiva estrategia de seguridad. Lenín Guevara: para aceptar dicha solicitud se debe evaluar: 1. si la depuración policial ha funcionado; 2. los resultados obtenidos por estos en los últimos 10 años; 3. si el consumo rural justifica el desplazamiento de efectivos a esas zonas. El tráfico de drogas tiene un puerto prioritario, Estados Unidos. José Peña dice: están pidiendo más recursos para seguridad, pero no quieren dar cuenta de la tasa de seguridad. ¿Por qué? Esta cuenta dice: se burlan de la inteligencia de nuestro pueblo. La policía ya días sabía de esa banda, hablando de la banda de Mito Padilla, y no hacían nada. Pero como querían justificar más presupuesto, siguieron la estrategia y han mediatizado el acto. No les importa el ciudadano. Verde 2309, los hondureños a raíz de la mala gestión de seguridad debemos vivir en circuitos perimetrales, pagar seguridad privada, invertir en cámaras, cercas eléctricas y ahora los militares queriendo sacar más plata. ¿Cuántos militares asignarán a las colonias? Esto es una farsa. Sonia E97, Sonia dice: Santa Rosa de Copán. En Santa Rosa de Copán han habido asaltos. Hace 5 años no se oía nada de eso y no hay policías en la ciudad. Las escuelas y hospitales son prioridad, pero ¿cómo se va a combatir la delincuencia mientras esos hospitales y escuelas se construyen? A los partidos de oposición que aporten ideas, no críticas. Le voy a dejar uno más, Renato, para que continuemos con la exposición. Carlos González dice: para aumentar policías no se ocupa ir al Congreso. Que dejen de robarse la tasa de seguridad y usen ese dinero de forma correcta y eficiente.
en lugar de ir a pedir más. Y tienen que ser policías civiles porque los militares permanentes están en contra de los estándares mundiales. Más mensajes de redes sociales más adelante, Renato. Bueno, es la participación del público esta mañana aquí en Frente a Frente en relación a esta inminente iniciativa de ley que se presentará por parte del Ejecutivo en el Congreso para incrementar el número de policías militares y policías preventivos. ¿Algunas rápidas reflexiones sobre la forma como enfoca el público esta temática, comisionado? Bien, Renato, respetamos, claro que sí, el punto de vista de los ciudadanos, pero sí tengan la plena seguridad que se está haciendo todos los esfuerzos sobrehumanos posibles para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Quiero recordarles que igual nosotros, como muy bien lo dijo mi general Díaz al inicio, muy pronto igual seremos ciudadanos normales, comunes, y queremos vivir en un país de paz y tranquilidad, ya que no hay otro lugar más donde vivir que este país, y que tengan confianza que estamos haciendo lo humanamente posible de acuerdo a los recursos que tenemos en este momento para mejorar cada día la calidad de vida de nuestra gente, y qué mejor que con seguridad. Bueno, antes de continuar con el subcomandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, FUSINA, para que nos hable de las amenazas e identificación de generadores de violencia en las áreas de operaciones regionales, o sea, la parte rural del país. No sé si tiene información acerca del financiamiento, en todo caso, si el Congreso aprueba el incremento de policía general. ¿Será con el mismo presupuesto que tenemos o qué viene? Bueno, el señor presidente de la República en toda la gira que hicimos siempre exteriorizó la necesidad de revisar, de hacer una revisión exhaustiva del presupuesto que ya está asignado y ver si es posible que con los mismos recursos que están asignados podamos solucionar esta situación. De lo contrario, se irá al Congreso para hacer la solicitud respectiva. Estamos de acuerdo, Renato, que hay una situación en el estado de Honduras donde los recursos deben de ser empleados de la forma correcta. Y yo puedo, con todo el conocimiento de lo que a mi campo pertenece a la defensa, que los recursos están siendo utilizados de la forma correcta, de la mejor forma en cuanto a resultados se refiere. Seguiremos en ese afán. Estamos claros en que tenemos que dar cuenta de todo centavo que se nos asigna para poder dar los mejores resultados para nuestro pueblo, que es que al final está exigiendo que se le dé una mejor seguridad. Muy bien, continuamos en este puntito que es clave. Continuamos en este puntito que es clave sobre las razones, los argumentos para exigir más policías militares, más policías preventivos. Y aquí comienza el subcomandante de la FUSINA a hablarnos de las amenazas e identificación de generadores de violencia en este momento. Bueno, Renato y pueblo hondureño, queremos decirle que la dinámica de visitar las regiones acompañando al señor presidente de la República precisamente fue conocer en el terreno por parte de las autoridades policiales, militares, los gobernadores, los alcaldes, que son los más interesados en que su zona estén con mejor seguridad. Queremos decirles que de acuerdo a la ubicación geográfica se identificaron problemas como ser el contrabando de mercadería, por ejemplo en lugares de fronteras, abigeato en las áreas rurales, trata de personas, el alcoholismo, violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, disputas de herencias, bandas criminales, delincuencia común, tráfico de madera, armas y especies, portación ilegal de armas de fuego, robo de camarones en el Golfo de Fonseca. Cuando le hablo de la ubicación demográfica, es de acuerdo a en el caso de los departamentos que tienen fronteras, en el caso de los departamentos que tienen problemas de altísimo consumo de alcohol, por ejemplo La Paz, Intibucá, Lempira,
que se está trabajando no solamente en el combate a los delitos contra la vida, sino contra este tipo de delitos, porque precisamente al final todo esto redunda en la pérdida de vidas. Por ejemplo, el altísimo consumo de alcohol en Lempira, en Intibucá, en La Paz, provoca que muchas veces y muchas personas, de acuerdo a lo que se ha verificado de las muertes por armas blancas, ha sido por el altísimo consumo de alcohol. Y en el caso de la ubicación demográfica, la cantidad de personas en las grandes ciudades, de nadie es desconocido el problema intenso que tenemos de maras y pandillas, personas que están siendo extorsionadas por prestamistas extranjeros que vienen y a altísimos intereses están quedándose con el dinero de las personas, proliferación de mototaxis, que muchas de estas mototaxis pertenecen a grupos organizados que las utilizan incluso para distribuir droga, la venta de lotería clandestina y así los problemas gravísimos que tenemos en el transporte urbano y que producto de ello muy pronto entrará ya en vigencia la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, es decir, estas han sido las identificaciones que hemos tenido en el terreno. Otros generadores de muertes, tenga cuidado, sí, comisionado, por el lugar donde está, por favor, por su seguridad. Otros generadores de muertes. Bueno, las motocicletas, de acuerdo a la última información que se requirió, podemos ver que hay una gran cantidad de personas que han perdido la vida en motocicletas, porque de nadie es desconocido, Renato, que es un medio de transporte bastante cómodo y de fácil adquisición por los usuarios. Sin embargo, queremos aprovechar este medio para hacerle un llamado a estas personas, que es cierto que es un medio económico y un medio fácil para poderse mover, pero que producto de esa imprudencia y de la falta de conciencia ha provocado esta, como usted puede ver, en el 2016 tuvimos 9.642 personas que murieron por accidentes de tránsito en motocicleta, en el 2017 29.407, y producto de la cantidad de personas que ahora tienen motocicletas, tenemos en el 2018 52.835, ya en el 2019 llevamos una cantidad de 4.865 personas que han perdido la vida en accidentes con motocicletas, por lo que también se ha identificado eso y ya se está trabajando para tratar de buscarle solución a este problema. Los análisis de los homicidios podemos ver que la mayor cantidad de personas que han fallecido ha sido por arma de fuego. El gobierno está a través de un esfuerzo económico grande, generando que en los 18 departamentos se puedan tener el control de las personas que tienen un arma y que puedan matricularla y que tengan más facilidades sin necesidad de moverse a Tegucigalpa y San Pedro Sula. Como usted puede ver, reflejando a la fecha un total de 557 muertes en los 3 primeros meses del presente año, de las cuales 201 se registran en el área urbana y 276 muertes en el área rural. Pero de este total, 405 personas fueron, su vida la perdieron por arma de fuego y 98 por arma blanca, que es lo que yo le mencionaba en la situación de las personas que por cualquier diferencia o cualquier discusión, lo más fácil es quitarse la vida andando alcoholizados y con un arma blanca, un machete. Bueno, antes de continuar con toda esta información que nos tiene el subcomandante de la Fusina, ya está en la línea telefónica la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, porque es otra de las preguntas que la gente se está formulando, que los gremios se están formulando, de dónde se obtendrá el recurso para financiar el incremento de policías. Que si el incremento es para llegar al estándar internacional de 300 policías por 100.000 habitantes, requeriremos de dinero para pagar 8.000 policías, que son los que restan, y un poco más de 750 para policías militares. El techo que se autorizó fue de 5.000, pero no están los 5.000, faltan un poquito más de los 750. Gracias, ministra Rocío Tábora. ¿Qué están pensando en el gobierno? ¿De dónde se obtendrán estos recursos? Muy buenos días, Renato y
también al ministro de Defensa y demás personas en el panel. Mire, Renato, estamos... yo quisiera empezar diciendo, mire, yo vengo llegando de una reunión de ministros de Finanzas de Centroamérica con el nuevo ministro de Hacienda de México y también con Banco Mundial y otras autoridades del gobierno de Estados Unidos. Y la gran preocupación a nivel de los ministros de Finanzas centrados en generar inversiones para oportunidades de empleo, también la preocupación por los temas de seguridad y viendo cómo realizamos inversiones de mayor impacto que vayan fortaleciendo esta lucha contra el crimen organizado, que no solamente es de Honduras. Le voy a decir que todos los países estamos en una batalla porque esto es un tema de orden regional y que es un tema estructural que todos estamos, y ya los ministros de Finanzas estamos con mucha conciencia sobre el tema que esto se combate generando oportunidades de empleo, mecanismos de prevención, inversión en capital humano, pero también en la lucha directa contra el crimen organizado, contra las maras y pandillas, y estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. Dicho esto, ya nosotros estamos, con instrucción del presidente, revisando el presupuesto actual que tiene el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Seguridad. También esta semana yo estoy convocando a los responsables de la tasa de seguridad para revisar en detalle lo que se está haciendo con estos recursos, más los recursos que tienen las secretarías, para ver cómo maximizamos el esfuerzo. Yo creo ahí, aprovechando que está el ministro Díaz ahí, con el que hemos tenido muchas conversaciones sobre este tema, creo que tenemos mucho espacio para todavía hacer más eficiente el uso de estos recursos para poder incrementar pues esta lucha que, como le digo, es de todos, y que ya logrando bajar la tasa de homicidios también hay que trabajar mucho, como decía, que no pude ver bien que estaba exponiendo antes, también la lucha en la prevención en la comunidad contra estos temas vinculados al consumo de alcohol, a la violencia contra las mujeres, contra los niños. Entonces yo creo que esta es una gran tarea nacional. Esto no es un tema exclusivo de una Secretaría de Defensa, una Secretaría de Seguridad. Entonces estamos revisando el presupuesto, Renato. Vamos a en esta semana concentrarnos en esto para mirar cuál es el espacio que tenemos para hacer más eficiente. Estamos revisando el presupuesto de todas las secretarías, línea por línea, generando medidas de ahorro, de austeridad, para poder hacer un equilibrio en el presupuesto entre lo que es la inversión social y también pues lo que está orientado al tema de defensa y seguridad. Entonces, justamente hoy, por ejemplo, a las 11, imagínense, me pidió una reunión este grupo de especialistas que han hecho estudios con la Universidad de Toronto en materia de lo que es la depresión y suicidio en adolescentes. Vamos a escucharlos junto a autoridades de educación y de salud con un planteamiento que tienen para hacer una estrategia para la prevención, que generalmente estos casos vienen asociados, muchos de los estudios dicen que los muchachos también entran en esta situación, muchas veces víctimas de abuso sexual en sus hogares, y también todos estamos afectados por toda esta más de 1 a 2 décadas de violencia. Yo creo que todos nos despertamos en la mañana viendo cadáveres. Al final la violencia nos afecta a todos de diferente manera. Entonces, no habrán ajustes impositivos. Será una revisión al presupuesto que fue aprobado en diciembre, y esa revisión le dará los recursos para el número de policías, para incrementar el número de policías que está solicitando el Poder Ejecutivo. Sí, nosotros tenemos un techo de presupuesto que fue elaborado en base a las proyecciones de recaudación, en base al espacio fiscal de endeudamiento para dentro del marco de la política de sostenibilidad de deuda. Así que todo tiene que darse en el marco de mejorar la calidad
de lo que estamos gastando e invirtiendo en estos temas. Cualquier movimiento será pues entre instituciones, pero yo confío en que sí, pero habrá que ver, ¿verdad? Pero estamos revisando, yo creo que tenemos espacio, pero tasas impositivas nuevas, no, Renato, eso definitivamente lo podemos descartar. Creo que podemos hacer un uso mejor de los recursos, todavía más eficiente de los recursos que tenemos, pero justamente estamos trabajando en eso el día de hoy y toda esta semana para poder tener una perspectiva más clara. Lo que sí yo puedo reiterar es la importancia de seguir, de no bajar la marcha que llevamos en el combate contra el crimen organizado, contra las maras y pandillas, contra la violencia intrafamiliar, contra la violencia contra las mujeres y los niños. Esta es una batalla que le estamos ganando, pero estamos a medio camino todavía. Necesitamos ganar realmente, ganar la paz en nuestro país para tener paz en nuestras comunidades, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro corazón. Necesitamos redoblar el esfuerzo, y eso no solamente es un tema de más dinero, ¿ya? Es un tema de compromiso, es un tema de que todos tengamos claro que esta es una batalla que le estamos ganando, pero que tenemos que redoblarla y que es una tarea de todos. Muchas gracias a la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, que se ha comunicado con Frente a Frente. ¿Van por los 8,000 esta vez, de un solo, o será gradual? No, es gradual. ¿O será de los fondos que encuentren en el presupuesto de este año? Gradual, Renato. Es todo un crecimiento ordenado. Entendemos que este año estarán creciendo la Policía Nacional entre 1.500 y 2.000 policías. Y desde luego hasta llegar al año 2022 para poder llegar a los 26.000 policías. Renato, ¿y con los militares, con los policías militares? Los policías militares, estamos haciendo todo el estudio, como muy bien lo dijo la ministra Rocío, dentro del Ministerio de la Defensa, para ver si dentro del Ministerio de la Defensa podemos readecuar algunos fondos que ya estaban aprobados para el incremento de estos 762 policías militares. Muy bien. Ese es nuestro trabajo ahorita. Ahora, Renato, lo que ha planteado el señor presidente en todos estos foros, a donde hemos estado en todo el territorio nacional, es que estamos a mitad de río en esta gran tarea. Tenemos que continuar haciendo los esfuerzos con la seriedad y con la responsabilidad que se nos ha encomendado. Por ejemplo, hoy a las 10 de la mañana vamos a una ceremonia para inaugurar o poner en funcionamiento la fuerza que va a estar al frente de la seguridad del transporte. Vamos a iniciar con la ciudad capital, es un proyecto piloto para poder seguir trabajando en el resto del territorio nacional, pero es una gran demanda de todos los transportistas, de los usuarios del transporte público, que se pueda dar más seguridad en el transporte. Entonces, esas son las necesidades que recibimos a diario. Pero también, Renato, quiero hacer énfasis en esto. La sociedad civil, en todos los lugares donde anduvimos, los alcaldes, en primer lugar, reconocieron los avances y los logros que se han tenido en seguridad en el estado de Honduras. Es por ese motivo que se está haciendo muy responsablemente el estudio correcto hoy para poder readecuar, para poder ver si en este estudio que se está haciendo es necesario ir al Congreso para solicitar más fondos para poder seguir haciendo el trabajo que se nos ha encomendado. Esta fuerza para cuidar el transporte, comenzando por Tegucigalpa, surge de la misma policía. Fusina está en el marco de Fusina, Renato, y está integrada por policías y militares que están siendo entrenados específicamente en una altísima movilidad, de forma tal que tengan la competencia de poder intersectar entre rutas a cualquier bus de transporte urbano para poder revisar que ahí está todo correcto, y también tiene un ingrediente altísimo de gente que está involucrada solamente en labores de inteligencia. ¿Con cuántos elementos inicia esta fuerza? Esta fuerza de entrada ahorita vamos a iniciar con más de 300 elementos, pero la intención es fortalecerla y posteriormente pasar a San Pedro Sula y después a Ceiba, que son los lugares que, de acuerdo a la información, están teniendo mucho más problemas, no solo el usuario, sino
también los dueños del transporte. Hoy comienza a operar ya la fuerza. Hoy comienza ya con algunas operaciones y gradualmente se va a ir, porque hay otro grupo fuerte que se está entrenando, que ha tenido un periodo de entrenamiento en labores de inteligencia y en labores de prevención. ¿Abordarán las unidades? ¿Andarán dentro de las unidades o en las diversas rutas? La dinámica, Renato, de esta fuerza es precisamente esa, que tendrán las facultades porque de acuerdo a la información, las personas que son víctimas de asaltos, los delincuentes normalmente saltan antes de llegar a la ruta. Aparte de ello, esta fuerza vigilará que poco a poco ir asegurando que los conductores de buses lleven las puertas cerradas, porque igual a la par de eso estará la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte sancionando a los transportistas que lleven sus puertas abiertas, que eso es lo que facilita para que el asaltante le quite las pertenencias a las personas y salte antes de llegar a la ruta. Por eso es la dinámica nueva con esta nueva fuerza. ¿Trabajarán uniformados o andarán sin uniforme? No, andan uniformados, pero también hay un ingrediente alto de gente encubierta que se encargará de abordar las diferentes unidades para brindar la información oportuna a las personas de la movilidad de fuerza de transporte urbano que andarán en motocicletas, policías militares, policías de tránsito y policías preventivos en motocicletas que en equipos intervendrán entre rutas al transporte. Bueno, esta es una buena noticia para todos los usuarios del transporte urbano en la capital de la República. A partir de hoy entrará en operaciones, ¿cómo se llama la fuerza? Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. Comienza con 300 elementos en la capital de la República, específicamente para cuidar el transporte urbano, y luego se va a ir extendiendo a otras ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba y otras ciudades de la República. Buena noticia para alentar a los usuarios del transporte urbano al comenzar hoy a operar esta nueva fuerza en el transporte urbano. Comienza aquí en la ciudad capital. Vamos a la pausa comercial. Tendremos ya más elementos en la recta final de nuestro Frente a Frente. Hoy hablando sobre este tema, la inminente presentación de una iniciativa de ley de parte del Ejecutivo al Congreso para que autorice el incremento de policías militares y policías preventivos. Ya regresamos a Frente a Frente. Hacemos el grande del mañana. Mensajes en redes sociales. Nos sigue escribiendo la gente: no podemos dar juguetes a militares y policías a quien no está dispuesto a rendir cuentas de la tasa de seguridad. Decir que en el portal del IAIP existen documentos es simplificar las cosas. Necesitamos una verdadera auditoría. La militarización del Estado es sumamente grave. Denis Rivera: todos estos problemas tienen un origen en común: falta de empleo, deficiente educación, disfuncionalidad de las familias. Por ahí debe comenzar el gobierno a invertir en estas áreas. Denis Roberto Rubí dice: no quieren justificar algo que no tiene sentido. Insisto, se debe reagrupar todas las instituciones o fuerzas de seguridad del país. El suficiente personal tienen. Señores, hay que trabajar más con el personal que tienen y exigirles resultados. Pero la salida no es más presupuesto. Marvin Cabrera: con que se le quite la seguridad al gabinete de gobierno se aumentaría considerablemente el número de agentes disponibles para la población, ya que tienen seguridad hasta para la trabajadora de la casa. Ya sean policías o militares, les cuidan la casa, la calle y les despejan el camino. Misael López: claro que sí, necesitamos más policías militares para una mejor seguridad de nuestros hermanos hondureños. Carol Aragón: buen día, Renato, claro que es importante tener mayor seguridad. Opino que la Secretaría de Defensa está ejerciendo una gran función, pues yo solo me he sentido segura en 2 ocasiones, durante el gobierno de Ricardo Maduro y el actual. Todavía le tengo un par de mensajes. Mario Velázquez dice: quítenle la seguridad a las familias de funcionarios de tercera categoría y seguro se llega a 300 elementos por cada 100.000 habitantes. Y Jonathan Palacios: si según la ONU
y sus organismos especializados dicen que el estándar es de 300 policías por cada 100.000 habitantes y apenas llegamos a 180 por cada 100.000, creo que la pregunta se contesta sola. Así los mensajes en redes sociales, Renato. ¿Qué porcentaje de policías se destinan para la seguridad de los funcionarios públicos, general? Bueno, Renato, para poder darle seguridad a un dignatario hay un estudio que se hace de su riesgo que tiene y en base a eso se le asigna un tipo de seguridad. Puede ser seguridad con agentes, con monitoreo o con una llamada por teléfono, varios niveles de seguridad. Pero esto no es algo que porque es empleado del gobierno va a tener seguridad. Yo le preguntaba por si incide, si están demandando un buen porcentaje de policías, cualquier funcionario. ¿Qué es lo que la gente asocia? Que ahora cualquier funcionario con un poco de peso político ya anda con 3, 4 agentes de seguridad del Estado. Eso es un estudio que se hace permanentemente, una revisión permanentemente del grado de riesgo que tiene cada funcionario. Recuerde, Renato, la situación del Estado de Honduras, las amenazas y poner, si no el funcionario no va a hacer el trabajo encomendado porque tiene expuesta su vida, la vida de su familia. En ese sentido se ha sido altamente responsable en que estos funcionarios que sí tienen riesgo puedan tener la seguridad pertinente, la seguridad adecuada. Bueno, necesitamos 26.000 policías para tener 300 policías por cada 100.000 habitantes. Si nos restan 8.000, quiere decir que tenemos 18.000 policías en este momento. Tenemos 18.000 policías y tenemos como 4.250 policías militares. ¿Qué pasará para el Estado de Honduras si por alguna razón o razones no se aprueba este incremento? Renato, solamente se tienen 16.800 policías más o menos en este momento. Quiero decirle que la tasa que ahí plantean de un policía por cada 3.000 habitantes o 100 policías por cada 300.000 habitantes es en un estándar de un país normal. Pero en este país nuestro, como estaba desbocada la delincuencia, ni siquiera deberían ser un policía, sino más bien 600 policías por cada 300.000 habitantes. La verdad es que estamos haciendo el esfuerzo que se requiere con lo que tenemos, con el apoyo que tenemos de Fuerzas Armadas, importantísimo. Para ponerle una media, tenemos más de 48 municipios en este momento, si no más, que tenemos nada más 2 policías y tenemos 4, 5, 6 militares, que si no fuera de esa forma, esa jefatura municipal estuviera cerrada. Entonces, sí se requiere el recurso. Estamos intentando mejorar, como muy bien lo dijo mi general Díaz, la reducción de delitos contra la vida, 40 después de ver que morían 88 personas por cada 100.000 habitantes, es una tasa importante y el que no lo quiere ver es porque la verdad no quiere verlo. Pero la intención es bajarlo a un estándar normal de un país en vías de desarrollo, porque en la medida en que haya no solamente la seguridad, sino una percepción mejor de seguridad, en esa medida vendrán mejores proyectos, vendrán mejores empresas a invertir en el país y seguramente vendrá mejor calidad de vida para nuestra gente. Retornemos a la parte rural, porque desde hace algunos meses vengo escuchando a los altos personeros del Estado, los voceros de las instituciones de seguridad, afirmar del desplazamiento de maras hacia la ruralidad de Honduras, de que ha crecido el narcomenudeo también en el interior de Honduras, entre otros factores que inciden para que hoy estén solicitando más policías, por lo que los alcaldes les están comentando de lo que requieren en sus municipalidades. Sí, mire qué importantes fueron estas visitas regionales, Renato, que si usted recuerda, en el área rural, cuando una persona fallecía por actos violentos, era una noticia importantísima. Ahora usted puede ver, solo el año pasado fallecieron 309 personas por diferentes motivos y casi todos de muerte violenta. Y este año tenemos 276. En el área urbana, el año pasado fallecieron 387 y a este año nada más 281.
Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que... Vamos a ver, en el área rural, en el 2018... fallecieron 309 personas. A la fecha. A la fecha, de enero a la fecha. Esta fecha, correcto, en los primeros 3 meses. Sí. En los primeros 3 meses. Sí, ok. Muy bien. En los primeros 3 meses de este año, 276. Sí. Pero qué importancia revierte el que nosotros hayamos visitado y acompañado al señor presidente a estas visitas regionales, que con la inclusión de los gobiernos locales, por ejemplo, surgieron muchas ideas importantes, que con la migración de maras y pandillas y de delincuentes que quieren evadir la justicia hacia el área rural, los alcaldes están intentando a través de la AMON certificar, identificar y señalizar a las personas que llegan a vivir a un municipio, por ejemplo, que deben registrarlo en la municipalidad, ver los antecedentes policiales, los antecedentes penales de esa persona, y en esa medida se asegurarán que la persona que llega a ese municipio es una persona que va porque quiso trasladarse para buscar mejores condiciones y no porque va evadiendo la justicia, porque dentro de poco esa persona puede ser un extorsionador, puede ser un marero, puede ser un pandillero, y que al final lo que va a redundar es inseguridad para el municipio. Y así como esa, un montón de medidas que se tomaron para ir mejorando que en el área rural no se nos infecte de la delincuencia que está migrando del área urbana producto de las operaciones policiales militares. Bueno, un elemento informativo que destacar aquí es que la ministra de Finanzas ha asegurado que en ningún momento se está pensando en ninguna tasa impositiva a criar para financiar el incremento de policías militares y preventivos, que en todo caso habrá una revisión exhaustiva de los presupuestos para el 2019 que aprobó el Congreso en todas las instituciones del Estado, y de ahí obtener los recursos en esas revisiones que se hagan para financiar el incremento de policías. En el caso de los policías militares, revisarán el presupuesto para defensa y ver dónde se puede recortar en función de financiar el salario de ellos de ese presupuesto ya aprobado. La pausa, comentarios finales con nuestros distinguidos invitados luego. Bueno, comentario final del señor secretario de Defensa, el general Freddy Díaz Zelaya. Bueno, en primer lugar, como lo dije al inicio del programa, Renato, agradecer a nuestro Dios que se nos ha permitido estar aquí hoy. También ser parte de un equipo de trabajo con el comisionado Mendoza Matute, un hombre comprometido con el Estado de Honduras, a quien yo le respeto mucho y lo he podido ver en el desempeño de sus funciones trabajando fuertemente para Honduras. Y desde luego, Renato, agradecerle a usted por este espacio para hablar de un tema de tanta importancia en el Estado de Honduras. Y reiterar mi compromiso siempre con el Estado de Honduras, con nuestro pueblo, pero sobre todo con esos hombres y mujeres que han decidido a servir a este país como soldado, hombres comprometidos. Y para finalizar, Renato, solo quiero yo traer a la memoria a esas 75 personas que han muerto en la defensa de nuestro pueblo. ¿Cómo pensarán hoy esos parientes, esas familias de estos compatriotas que ofrendaron la vida en la defensa de su pueblo? Creo yo que tenemos que rendirle los méritos, hacerle los honores y sobre todo recordar siempre que hay personas comprometidas, que trabajamos para Honduras independientemente del lugar, independientemente de la hora, y que estamos aquí por ese gran compromiso que hemos asumido con nuestro pueblo. Muchas gracias, Renato, por este momento. A usted, general, el comisionado César Augusto Mendoza. Renato, igual agradecer a Dios por esta oportunidad maravillosa que me dio de compartir en este foro tan importante, a mi general Díaz Zelaya, porque a la par de él hemos aprendido muchísimas cosas que nos están sirviendo profesionalmente. Enviarle un mensaje al pueblo hondureño y decirles que Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Poder Judicial, en el marco de FUSINA estamos altamente comprometidos para hacer de este país un lugar mejor para vivir, y que pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé la perseverancia, la persistencia para ser mejores funcionarios cada día. Muchísimas gracias y que Dios bendiga Honduras. Muchas gracias, comisionado César Augusto Mendoza, es el subcomandante de la FUSINA. Dos mensajes de Cristian para ir a la última pausa comercial. Cristian. Los avances en seguridad deben continuar, felicitamos al Estado por eso.
pero debe haber rendición de cuentas y transparencia. Poco a poco, en la medida se avance, debe irse orientando la estrategia a una política de prevención y no de represión. Educación debe ser prioridad, dice el abogado Gustavo León Gómez. Y otro mensaje sencillo, Gloria García dice: si es necesario, contestando la pregunta que hacíamos hoy, ¿cree usted que el desplazamiento de maras, presencia de bandas criminales y narcomenudeo en la zona rural de Honduras justifica el incremento de policías que solicita el gobierno? La encuesta sigue y la pregunta sigue por el resto del día. Usted puede participar en nuestras cuentas de redes sociales durante todo el día. Pausa, ya venimos. Tu saldo y participa por muchos viajes. Bueno, esto es todo por hoy. Los invitamos para que continúen con la programación de Canal 5. Vienen las mañanas del 5 y la diversidad de noticieros en nuestros distintos canales. A todos, muchas gracias. Buenos días.